Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Me siento bendecido para poder compartir con ustedes la palabra del Señor, la palabra de Dios. Gracias a Dios porque nos permite poder compartir su palabra, poder hablar de Jesús, poder hablar de Dios en estos momentos difíciles de nuestras vidas. Estamos pasando situaciones difíciles. Hemos recibido noticia y cosas difíciles en nuestras vidas. Pero Dios es fiel. Dios es todopoderoso. Mientras Dios nos permite, vamos a compartir la palabra, vamos a escuchar la palabra, vamos a escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos en este momento. Jesús vino a esta tierra a darte la salvación. Cada uno de los castigos que recibió fueron por amor a ti. Jesucristo vino a esta tierra por amor a ti, por amor a mí, para que yo tenga vida eterna, para que tengamos vida eterna en Cristo. Sin duda, Jesús pensó en ti. Jesús pensó en ti desde antes de la fundación del mundo y decidió darte la salvación si tú lo recibes como tu Salvador. Una cosa tienes que tener en claro: la salvación que Jesús te ofrece no es obligatoria, amigo que me está escuchando. No tienes que sentirte obligado a entregarle tu vida si dentro de ti no existe esa intención, porque sería un fracaso en tu vida. Porque Jesucristo no te obliga que tú lo recibes si tú no estás dispuesto a recibirlo. Jesucristo es una persona que quiere que reciba su palabra, que reciba a Él, pero por amor, así como te amó a ti, así como nos amó primero a Él. Él nos amó primero. Así declara la Escritura. Y es lo que nosotros debemos entender, lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos habla, la salvación en Cristo. Por esa razón, en esta ocasión te quiero mostrar cómo obtener la salvación en Cristo. Cómo tú puedes tener la salvación en Cristo, cómo tú puedes recibir Jesucristo. Precisamente hoy quiero hablarte. Precisamente hoy quiero decirte qué dice la palabra de Dios, qué nos enseña la Biblia. Hoy es un tiempo que necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios, necesitamos de Él en estos momentos difíciles que estamos pasando. Pero la salvación encontramos a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tema de hoy se llamaría la salvación en Cristo. Dice la palabra de Dios: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué dice la palabra? En ningún otro hay salvación. La salvación encontramos a través de Jesucristo. Es el único camino que podemos encontrar. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. O sea, no hay otro nombre. Solamente el nombre de Jesús podemos tener la salvación en Cristo. La palabra nos declara, nos dice, no hay otro nombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 10,
verso 9 a 10. Quiero que escuche. Dice de esta manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que tenemos que declarar que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Hay un solo camino. No hay otro camino. Hay un solo camino en Cristo. Hay un solo camino para la salvación de la humanidad. Hay un solo camino. Y ese camino es Jesucristo. Bien dice la palabra de Dios. Juan 14, verso 6. Dice la palabra: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo Jesús en ese versículo? En ese versículo nos enseña: Jesús es el camino y es la verdad y es la vida. ¿Y qué crees lo que dice la palabra? La palabra de Dios: nadie viene al Padre sino por mí. O sea, la palabra nos declara: sin Cristo no hay camino. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay vida eterna en Cristo Jesús. Pero a lo mejor tú dices: es que yo hago buenas obras. Yo puedo llegar al cielo por mis buenas obras. Pero te voy a decir una cosa: tus buenas obras no te salvarán, amigo que me está escuchando. Ser una persona buena no es suficiente para llegar al cielo. La Biblia dice, Efesios capítulo 2, verso 8-9. Verso 8 a 9. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, tus buenas obras no te salvan. Mis buenas obras no me salvan a mí. Lo que me salva es recibiendo a Jesucristo como único Salvador del mundo, como único mi Salvador. Recibiendo a Jesucristo puedo tener la salvación, la vida eterna. Pero hay esperanza. Puedes recibir la salvación que Cristo te ofrece. Tienes que reconocer que eres un pecador. Tienes que reconocer que eres un pecador. Por eso la Biblia dice que si declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, amigo. ¿Pero por qué? Reconociendo que somos pecadores. Tienes que reconocer que tú eres un pecador y declarar que Jesucristo es el Señor, que Él te puede dar la vida eterna. Porque la Biblia dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, tenemos que declarar la salvación que Cristo nos ofrece. Por eso Jesucristo vino a esta tierra, para darnos la salvación, la vida eterna. Por eso Él recibió castigos.
Por eso murió tu lugar. Dio su vida por ti, por mí y por cada uno de nosotros. Tenemos que creer en Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos amó primero. Él dio su vida. Murió por ti, por mí y por toda la humanidad. Por eso la Biblia declara que tú puedes tener la salvación a través de Jesucristo. A través de Dios puede tener la salvación. Creyendo en Jesucristo. Creyendo la obra que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Y no solamente la cruz del Calvario, sino nuestro Señor Jesucristo fue sepultado. Pero en tercer día resucitó. Hoy está en la diestra del Padre. Hay un versículo muy famoso. Yo creo que todo el mundo conoce. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo. O sea, ¿qué está diciendo la palabra? Que tenga vida eterna a través de Jesucristo. Debemos tener la vida eterna. ¿Pero por qué? Porque la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo no quiere que nosotros tengamos la condenación eterna. Jesucristo quiere darnos la salvación, la vida eterna en Cristo. Por eso dice Romanos, capítulo 5, verso 8, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo murió por ti y por mí, amigo, hermanos que me escuchan. Hay que reconocer, sin Dios no hay esperanza, no hay vida eterna. Sin Jesús no hay vida eterna. Sin Jesucristo no hay esperanza. La Biblia nos declara cómo debemos tener la salvación. Cómo tú puedes tener la salvación. Recibiendo Jesucristo. Reconocer que somos pecadores. Así declara la palabra de Dios. Dice Romanos, capítulo 10, versos 10 y 13. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? La persona que invoca, que habla, que dice el nombre del Señor, será salvo. Está claro el versículo. No podemos añadirle más, ¿verdad? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Creo que ese versículo está más claro. Lo que nos dice qué es lo que debemos hacer para tener la vida eterna. Declarando que Jesús es el Señor. Y la salvación lo que nosotros podemos tener. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Leo de esta manera. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí nos habla cómo debemos usar la palabra. Cómo debemos usar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios nos enseña, nos dice qué es lo que debemos hacer y qué es lo que yo debo hacer. Es lo que nos enseña la palabra. Que tenemos que declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Tienes que entender, para obtener la salvación, tienes que declarar con tu boca. Muchos pueden decir, no es necesario, pero la Biblia dice que es necesario declarar que Jesús es el Señor. Pues quiero decirte que la Biblia habla cómo debemos declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y es lo que la Biblia nos enseña, que tenemos que decir la soberanía de Dios y el camino que Cristo puede hacer en tu vida. Solamente Jesucristo puede hacer cambio en tu vida. Jesucristo puede transformar en tu vida. Jesucristo puede trabajar en tu vida. Si tú le permites, amigo, Jesucristo está trabajando. Jesucristo está haciendo las cosas en tu vida. Pero Jesucristo no te obliga. Solamente si tú le abres la puerta de tu corazón, tú puedes tener la vida eterna en Cristo Jesús. Y es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice cómo yo puedo tener la salvación, la vida eterna en Cristo. Estos versículos que estamos hablando, versículos tan conocidos, va más allá de un pequeño momento, amigo y hermanos en Cristo. Son versículos que tendríamos que vivir cada día de nuestras vidas, de nuestro existir. Una vida santa y un cambio que Jesús puede hacer en nuestra vida. Que Jesús puede cambiarte. Jesús puede transformar tu vida. Jesús puede hacer cambio en tu vida. A lo mejor tú puedes decir, es que yo no puedo aceptar a Jesucristo. Es que yo no puedo hacer lo que tú me dices. Pero te quiero decir una cosa, una vez más, que tú le abres la puerta de tu corazón, lo recibe como tu Salvador, Él va a empezar a trabajar en tu vida. Nunca te olvides de declarar y demostrar que Jesucristo puede darte la vida eterna en Cristo. Y si aún no has declarado con tu boca que Jesús es el Señor, hoy es tiempo de que tú declara que Dios lo levantó de los muertos. Si deseas recibir a Jesucristo como tu Salvador y exclusivo Salvador de tu vida, te invito, amigo que me está escuchando, a que lo hagas. Que en Él puede tener la salvación. En Jesucristo puede tener la vida eterna. No importa donde tú estés. No importa lo que tú estás haciendo. Tómate tiempo de orar, de hablar con Él. Es más, yo te puedo ayudar. ¿Cómo a lo mejor tú dices, cómo se ora? ¿Cómo puedo orar
¿Cómo puedo hacer para que yo reciba a Jesucristo? ¿Cómo se hace? Yo te puedo ayudar. Dile Jesús. Repite esa palabra que voy a decir. Pero cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Señor Jesús. Dile, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco y soy pecador. Y que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Tú moriste por mis pecados. Resucitaste al tercer día. Tú diles, habla con él. Te entrego mi vida. Tú le puedes decir, yo me llamo, no sé cómo te llama. Tú le puedes dar tu nombre. Para que hagas de ella lo que bien te parezca. Dile así. A partir de este momento, quiero esforzarme para vivir para ti. Cambia mi vida. Transforma mi vida. Cambia mi corazón. Quítame el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Dile así. Si hiciste esa oración, te felicito. Felicidades. Ya eres un hijo de Dios. Ahora, no te detengas. Comienza a vivir una vida que agrade a Dios. Empieza a vivir lo que Dios te va a decir, lo que Dios te va a guiar. Hoy es el momento. La decisión, lo que tomaste hoy es importante. ¿Y qué crees? Dice la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Hoy, en este momento, hay fiesta en los cielos si recibiste a Jesucristo como tu Salvador. Que Dios les bendiga. Bendiciones.